Hola chicos, de nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y hermosa Honda CB300F, que fue presentada recientemente por la marca en la India como el modelo Naked intermedio entre la Honda CB150R Street Fighter y la Honda CB500F, llegando a competir fuertemente contra otros modelos de origen indio como la Suzuki Gixxer 250 y la Yamaha FZ25, y la cual tiene como objetivo principal quedarse con un buen porcentaje de ventas en esta categoría. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva CB300F es una motocicleta tipo Naked desarrollada y fabricada por la filial de Honda en la India, que se convierte en la versión moderna, la evolución y la actualización de la Honda Twister CB250F de origen brasileño, la cual se ha comercializado desde el año 2015 hasta la actualidad, principalmente en la región latina, ya que notamos que esta nueva 300 comparte con esta Twister el mismo chasis tubular tipo diamante en acero, los mismos frenos de disco en ambas ruedas y además su mecánica está desarrollada tomando como base el mismo motor, aumentando el diámetro del cilindro para subir de cilindraje y de potencia y modificando algunos componentes exteriores como el tamaño del radiador y el diseño y la pintura del cárter, logrando de esta manera que la CB300F sea un modelo más económico y accesible que la Honda CB300R, que vendría siendo la versión tipo Scrambler que actualmente comercializa la marca, pero que en realidad no tiene ninguna relación en su desarrollo y no comparten muchos componentes en su fabricación. La anterior generación, Honda CB300F, fue un modelo de mediano cilindraje que se comercializó exclusivamente en territorio norteamericano y en algunos países asiáticos, acompañado en ese momento en vitrina de su versión deportiva Honda CBR 300R. Mientras que ahora, en 2022, la compañía nos ofrece en esta misma categoría y con este mismo motor actualizado la Honda CB300R de estilo clásico y la Honda CRF 300L de estilo doble propósito. Y con el nuevo motor tenemos la Honda CB300F de estilo Naked y esperamos que próximamente la compañía nos presente también en la India una Honda CBR 300R que sería la versión deportiva y una Honda CB300X que sería la versión Adventure. En el apartado mecánico, este nuevo modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 293.5 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 24.1 caballos a 7500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 25.6 Nm a 5500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire con ayuda de un radiador de aceite. Cuenta con inyección electrónica de combustible. Su relación de compresión es de 9.3 a 1. El diámetro y la carrera del cilindro es de 77 por 63 milímetros. Tiene sistema de control de tracción. Cuenta con conexión tipo Bluetooth con comando de voz. Tiene embrague antirrebote y asistido. Su transmisión es de 6 velocidades. Cuenta únicamente con encendido eléctrico. Su peso total en orden de marcha es de 153 kilogramos. El tanque de almacenamiento de combustible es de 14.1 litros. Su autonomía de consumo promedio es de 33 km por litro o 125 km por galón. Y su velocidad máxima puede superar los 137 km por hora. Hablando del diseño y la estética, esta nueva motocicleta destaca por tener un estilo afilado y futurista en toda la parte frontal, muy similar a lo que vemos en la nueva Honda Hornet 2.0 y en la Honda CB500F. Al frente sobresale el faro agresivo y aerodinámico, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, los espejos retrovisores tradicionales, el manubrio semi-recto de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital monocromático, el conector de carga tipo C, el guardabarros moderno y los alerones laterales afilados. En la parte media destaca el tanque de combustible voluminoso, el chasis tubular tipo diamante en acero,
los posapié en aleación de aluminio, la quilla o pechera protegiendo el motor, las tapas plásticas que protegen la electrónica, el sistema de escape pequeño y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos los alerones pequeños, el stock minimalista con bombillo LED y el portaplaca y guardabarros alargado. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de la marca Showa y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monoshock ajustable en precarga. En los frenos tenemos un disco sencillo de 276 mm de diámetro en la parte frontal con una pinza flotante de la marca Nissin de doble pistón. Y en la parte trasera tenemos un disco de 220 mm con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas, con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 150-60 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 177 mm y como altura al asiento tenemos 789 mm. En materia de competencia, esta nueva Honda llega primero a renovar y actualizar el modelo Honda Twister CB250 y también llega a complementar el mercado de motos de cuarto de litro o superior en los mercados de América Latina y los mercados asiáticos. Aquí esta motocicleta compite de frente contra la China Vogue 300R, la Huawei DR300, la BMW G310R, la CP Moto 300 NK o su versión 250 NK, la Yamaha FZ25, la Benelli 251S, la hermosa Suzuki Gixxer 250, la nueva Pulsar N250, la Benelli TNT 25N, la Bajaj Dominar 250, la KTM Duke 200 y hasta la clásica Pulsar NS200. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo fue lanzado para el mercado indio por un precio de venta al público de 225.000 rupias para su versión estándar y 229.000 rupias para la versión Pro, que tiene todas las características de conectividad, siendo una moto no tan barata en relación a su competencia y es casi un 20% más costosa que el modelo Suzuki Gixxer 250 y la Yamaha FZ25. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 17 millones de pesos colombianos, unos $4.000 americanos al cambio actual, unos 4.200.000 pesos chilenos, unos 92.000 pesos mexicanos, unos 18.000 soles peruanos y unos 23.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.